Hola, bienvenidos a Mundo Empresarial, el programa que presenta de manera sencilla lo que parece complejo. Hoy, desde las instalaciones del Hotel Holiday Inn, en donde se ha realizado la actividad denominada Cerebración, no celebración, cerebración, para pensar, para crear y por supuesto para innovar. Una actividad que ha organizado el señor Gustavo Sorzano, líder empresarial del departamento de Santander. Vamos a ver dos notas interesantes sobre la economía mundial y la economía colombiana y luego entraremos con nuestra invitada central hoy en Mundo Empresarial, la exministra de Comercio Exterior, excandidata a la presidencia de la República y exministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez. Vamos a hablar de 1 millón de mujeres emprendedoras, vamos a hablar del comercio exterior, de la paz y por supuesto de cómo se visualiza la economía en el departamento de Santander y en el país luego de un posconflicto. Vamos inicialmente a este video que hemos descargado de las redes sociales y que nos sirve para contextualizar nuestro diálogo. Así funciona el mundo. ¿Cómo está dividida la riqueza en el mundo? Hoy se habla mucho de la desigualdad y que el 1% de los más ricos tenga mucho más que todos los demás. El discurso está focalizado en los Estados Unidos, mientras que la situación de la desigualdad es peor a nivel global. Estos son una serie de resultados de investigaciones realizadas sobre fuentes confiables, como por ejemplo las Naciones Unidas. Mientras resulta que la situación está totalmente desbalanceada en los Estados Unidos, la situación es peor si se mira el mundo entero. Comencemos por este gráfico que representa una distribución perfectamente equilibrada de las riquezas entre todas las personas vivas en 5 grupos, todos iguales entre ellos. Veamos ahora cuánto posee cada grupo respecto al otro. El 20% más rico tiene el 94% de la riqueza y el 80% restante no tiene prácticamente nada, solo el 6% del total. Incluso a la mayoría es difícil verlos en el gráfico, mientras que el 2% entre los más ricos tiene más riquezas que la mitad del resto del mundo. Miremos el gráfico de otra manera. Tomemos el total de la población mundial, 7.000 millones de seres humanos, y reduzcámosla gráficamente a 100 individuos que los representen a todos. La gente más pobre está a la izquierda, la más rica a la derecha. Veamos ahora cómo está distribuida la riqueza mundial, 223.000 millones de dólares. La gran mayoría de la gente no tiene prácticamente nada. Nada para pagar la educación propia y de sus hijos, o para pagar su salud y medicinas esenciales. Mientras que el 1% de la población, los más ricos, acumularon el 43% de la riqueza mundial. En la base, el 80% de la población disponen del 6% del total para distribuirse entre ellos. Pero ni siquiera eso muestra a los extremos que ha llegado la situación. Las 300 personas más ricas del planeta tienen la misma riqueza que 3.000 millones de personas más pobres de la Tierra. En otras palabras, un grupo de personas que caben dentro de un avión de medianas dimensiones posee más riquezas que la población entera de la India, China, Estados Unidos y Brasil, todos juntos. La diferencia se ve también geográficamente, con una diferencia siempre mayor entre las naciones más ricas y el resto del mundo. Durante la mayor parte de la historia, las cosas fueron mucho más equilibradas. Hace 200 años, las pocas naciones más ricas eran 3 veces más ricas que las naciones más pobres. Al final del colonialismo, en los años 60, eran 35 veces más ricas. Hoy, son 80 veces más ricas. Las naciones más ricas buscan compensar esta situación ofreciendo ayuda a las naciones más pobres. Cerca de 130.000 millones de dólares por año, que es una cifra importante. Entonces, ¿por qué la desigualdad continúa creciendo? Uno de los motivos es que las grandes corporaciones extraen de las naciones pobres 900.000 millones de dólares anuales basados en la especulación y la manipulación de los precios del comercio internacional. Además de esto, las naciones más pobres pagan 600.000 millones de dólares anuales por préstamos que son pagados más de una vez. Además, están los recursos que las naciones del sur pierden por normas internacionales sobre el comercio totalmente injustas impuestas por las naciones ricas que les permiten tener acceso a nuestros recursos. Los economistas de la Universidad de Massachusetts calcularon que esto le cuesta a los países pobres otros 500.000 millones de dólares. Si se pone todo junto, resulta que todos los años fluyen 2 billones de dólares, es decir,
2 millones de dólares desde los países pobres a los países ricos. Las naciones ricas aman decir que están ayudando a los países pobres a desarrollarse. Pero ¿quién está realmente ayudando a quién? Eso hace pensar que hay cosas profundamente equivocadas en las reglas de la economía global. No puede ser justo que la riqueza de nuestro planeta se haya concentrado en un número muy reducido de personas. Este no es el mundo que queremos. Tal como lo dijimos al inicio del Mundo Empresarial, a esta hora una invitada muy especial, la exministra de Defensa, la exministra de Comercio Exterior y empresaria Marta Lucía Ramírez. Bienvenida al Mundo Empresarial, doctora. Muy contenta de estar acá en Bucaramanga y sobre todo en un tema tan importante como el que ustedes están haciendo en Mundo Empresarial. Mil gracias. Bueno, muchos sabemos de su trayectoria política como funcionaria pública, pero hay un tema que nos parece bien interesante y es lo de un millón de mujeres empoderadas. ¿Qué es lo que significa esto? Bueno, pues venimos hace ya 1 año y medio armando una red nacional de 1 millón de mujeres empoderadas en Colombia. Queremos que las mujeres estén mucho más conscientes de su capacidad, de su talento, de la posibilidad que tenemos de transformar realmente este país si las mujeres tienen roles de liderazgo, por ejemplo en el tema empresarial. Cuando fui ministra de Comercio Exterior tuve la oportunidad de ver tantas mujeres santanderianas, costeñas, bogotanas, empresarias con ideas y muchas veces desafortunadamente con muy poca seguridad en ellas mismas. Aquí estamos entonces con la doctora María Antonieta Solórzano, que es una gran psicóloga que me viene acompañando en este tema, con la doctora Isabel Londoño, que es una mujer con un doctorado en educación, y con Ángela Orozco, que fue mi viceministra y después ella ministra de Comercio Exterior, promoviendo el empoderamiento de las mujeres, el empoderamiento económico, el empoderamiento político y por encima de eso el empoderamiento emocional, saber qué somos capaces de hacer, tener claras nuestras metas, tener claros también nuestros límites. Doctora, ¿esto es una especie de empresa, una organización no gubernamental o sencillamente es una iniciativa privada para impulsar el tema de las mujeres? Es una iniciativa privada, esto no es una empresa, esto no tiene ánimo de lucro. Yo realmente he tenido la oportunidad de desempeñar tantas funciones en Colombia, en el sector privado, en el sector público, y quiero que haya muchas mujeres que tengan las mismas oportunidades que yo y ojalá muchas mejores. Por esa razón siento que es un deber mostrarle a la mujer que si nos preparamos, que si somos constantes, que si somos coherentes, que si somos luchadoras, que si tenemos un sentido trascendente de lo que somos capaces de hacer, podemos transformar a Colombia. Entonces esto es una labor no remunerada, pero altamente productiva y que nos mantiene ocupados 20 horas al día. Doctora, ¿usted cree que en Colombia todavía hay discriminación por causa del género? Sabemos que hay una gran corriente de equidad de género, pero se habla de una ley de cuotas en los organismos del Estado. ¿Todavía continúa marcándose en cuanto a salarios, en cuanto a oportunidades? Es cierto, todavía en Colombia hay una gran discriminación, eso no es una impresión, esto no son presunciones, hay estudios desde la academia que demuestran eso. En la Universidad de los Andes, por ejemplo, hizo un estudio muy serio hace como unos 4 años, donde muestra el rezago salarial que tienen las mujeres en Colombia, pero lamentablemente sucede también en otros países del mundo. Y el contraste muy impresionante es que hoy por hoy las mujeres en Colombia están más educadas que los hombres. Hay muchas más mujeres con doctorados, con maestrías, con un altísimo nivel de preparación y a la hora de ir a trabajar menos remuneradas que los hombres. Por eso casi que una obsesión que he tenido yo es empoderarlas para que sean empresarias, para que aprendan realmente cómo se hace una empresa, cómo se estudia el mercado, cómo se arma un plan de negocios, cómo se integra un equipo multidisciplinario y se diseñan empresas con valor agregado, que tengan realmente la posibilidad de satisfacer las necesidades del mercado colombiano, del mercado internacional. Todo eso que hice como ministra de Comercio Exterior y después como ministra de Defensa me dan la más absoluta convicción. Si las mujeres en Colombia tienen los roles de dirección y de liderazgo, este país lo vamos a sacar adelante lejos, muy lejos. Doctora, precisamente en el tema de emprendimiento, Mundo Empresarial lleva 8 años al aire
y hemos venido buscando mujeres, personas emprendedoras, no importa que sean hombres o mujeres, y casi el 90% de esas personas que hemos descubierto emprendedores son mujeres. Claro, es que vemos por ejemplo la cantidad de mujeres que muchas veces casi que de manera empírica empezaron un tallercito de costura, empezaron de pronto una actividad como por ayudar en los ingresos de la familia, pero son metódicas, disciplinadas, tienen visión de largo plazo, organizadas, con las finanzas absolutamente transparentes. Muchas veces inclusive la mujer, lo digo con todo el respeto, con una visión quizás mucho más ambiciosa de lo que se puede hacer en el campo empresarial, y por esa razón hay tantas mujeres emprendedoras, pero faltan herramientas, hay que darle más financiación a la mujer, más capacitación. Hay muchas mujeres que tienen un nivel universitario y eso es importante, pero hay muchas que de verdad son empíricas, y mi tema es cómo las volvemos nosotros cada vez más técnicamente capaces, para que cometan menos errores, para que el riesgo de que ese emprendimiento se vaya a quebrar sea un riesgo mínimo. Pero una cosa muy importante, el empoderamiento emocional, es que a veces la mujer se prepara, arma su empresa, empieza a trabajar, le empieza a ir bien, y de pronto el marido llega y le dice, no, eso no vale la pena, eso te está quitando mucho tiempo, eso le quita tiempo a la familia, y entonces terminan cerrando a veces una empresa próspera porque se dejan presionar. O miles de casos en donde sabemos que lo importante a la mujer es darle el acompañamiento, la capacitación, la financiación, pero también la autoestima, la seguridad, saber que sí podemos conjugar las dos cosas, nuestro rol como esposas, como madres, pero también como empresarias es absolutamente compatible. Mi recomendación a las mujeres es, si uno de verdad tiene inquietudes profesionales, si quiere ser empresaria, no le tenga miedo, arranque, prepárese bien, estudie bien el mercado, echada para adelante, y atender a la familia, atender los hijos, siempre tiene que ser la prioridad del marido. Para lo que no hay mucho tiempo es para la vida social, lo que no hay mucho tiempo es para las bobadas de estar por ahí en el cotilleo, en la chismografía. Para eso sí no vale la pena gastar tiempo, pero todo lo que uno haga por su familia, por su desarrollo intelectual y por su desarrollo laboral, profesional y económico, vale la pena. Bueno, doctora, y saliéndonos un poco del tema de género y de las mujeres y este proyecto que están manejando ustedes, hablemos un poquito del tema de comercio exterior, que usted lo conoce muy bien. Colombia últimamente las exportaciones han venido de capa caída, la situación económica, el precio del dólar, el petróleo, no nos han favorecido mucho. ¿Qué hacer para lograr sacar ese país a flote? Yo de eso soy muy crítica, porque es que desafortunadamente sí creo que ha habido una indolencia total en la formulación de políticas públicas, ha habido también equivocaciones sin duda en el sector empresarial, pero en el año 2011 yo hice un estudio por la solicitud de un grupo de industriales mostrándole al gobierno del presidente Santos el riesgo enorme que había de la desindustrialización colombiana. Y le llevé el estudio, en ese momento le mostraba que de las 42 ramas de las manufacturas, ya en ese momento había 20 ramas que estaban perdiendo producción, exportaciones, ventas y empleos. Y desafortunadamente en el 2011, tanto el presidente fue muy escéptico como el propio presidente de la ANDI, que el doctor Luis Carlos Villegas, hoy ministro de la Defensa, yo no sé si desde entonces estaba pensando que iba a aterrizar en el gobierno o qué, pero nos descalificaron y dijeron que eso no era cierto, que no había problemas en las industrias, que estaban sobradas las industrias colombianas. Mentira, no hubo una política de desarrollo manufacturero, de cadenas de valor agregado, de innovación, de cómo tener la posibilidad de insertarnos a las cadenas globales de valor, y ahí estamos sufriendo las consecuencias, porque Colombia pasó de ser un país productor de alimentos a ser un país importador de alimentos. Es una vergüenza que Colombia esté hoy importando más de 11 millones de toneladas de alimentos. Es una vergüenza que Colombia hoy tenga un déficit en la balanza comercial superior a 15.000 millones de dólares, que se va a mantener así, porque realmente nosotros en el pasado éramos un país superavitario en balanza comercial, con exportaciones industriales y también con exportaciones petroleras y mineras. Después entonces resulta que nos dedicamos solo a la minería y al petróleo, abandonamos indolentemente las manufacturas, la agroindustria, y ahí estamos sufriendo las consecuencias. Eso es irresponsabilidad, eso no es fatalidad. Yo no creo en la fatalidad, era previsible que los precios de los productos energéticos y los commodities iban a caer.
hace un año, o hace 5, dentro de 5, dentro de 10. Uno lo que no hace es desmantelar su sector productivo que genera empleos. Es que es un cuento chino de pronto que estamos mal porque los precios del petróleo están por el suelo, el dólar arriba. Lo que pasa es que cuando no ha habido políticas públicas, entonces a todo hay que echarle un pretexto y echarle la culpa. Entonces este es el gobierno de los pretextos. Aquí ha sido el gobierno de los planes de choque y el gobierno de los pretextos. Cada vez que hay una falla, entonces hacen un plan de choque. Y el pretexto entonces es la caída en los precios del petróleo, y el otro pretexto más reciente es el fenómeno del Niño. Entonces al fenómeno del Niño le echamos la culpa de todo. No hubo política agrícola. En el gobierno actual ha habido 3 ministros de Agricultura. Muéstrenme un plan para duplicar el área sembrada en alimentos, para triplicar la producción de maíz, alimentos básicos que consumimos en la dieta alimenticia. No hubo un plan, pero ahora entonces dicen, no, es que como estamos con el fenómeno del Niño, eso es lo que explica la inflación de alimentos. Eso es mentira. La doctora Marta Lucía Ramírez, exministra de Comercio Exterior, exministra de Defensa y por supuesto empresaria, aquí en Mundo Empresarial. Ya regresamos. Bueno, doctora, y esta semana hubo una noticia bien triste para los avicultores, y es que prácticamente se le da carta abierta a los productos de pollo que vienen de Brasil para entrar a Colombia, dejando en desventaja a los productos nacionales. Insisto, es lo mismo, es que encontramos primero el afán que le dio al gobierno actual por hacer un montón de acuerdos de libre comercio, sin tener claro realmente que uno, cuando hace un acuerdo de libre comercio, es porque sabe que le va a entrar la competencia importada y uno aspira a sacar su competencia de exportaciones. Pero ¿cómo puedo pretender yo salir a exportar productos colombianos si tengo abandonadas las industrias, si tengo abandonado el campo colombiano, la agroindustria? Entonces lo que nos está pasando es una cosa terrible, es una tragedia. Cada vez más importaciones y menos industria que produzca bienes exportables. Esto hoy, temporalmente, por la tasa de cambio, puede que no sea tan grave, porque en la medida en que el dólar se ha devaluado, que está tan costoso el dólar, entonces la gente también se frena en las importaciones. Pero lo cierto es que hay productos que son necesarios, que son indispensables para la industria, por ejemplo, de alimentos concentrados de animales. Uno aquí en Santander, que tiene una industria avícola tan importante, se pregunta, ¿qué vamos a hacer entonces ahora con los concentrados y con tantas otras industrias entrando con 0 arancel? Esto lo que hace es que desmantela la producción colombiana. Esto es indolencia y esto es imperdonable que le esté pasando a Colombia. ¿Cuál puede ser la solución a largo plazo? Porque ya a mediano casi que no se ve. Si me pregunta qué es la solución, lo que hubiera hecho yo si hubiera sido presidenta de Colombia en el 2010 y en el 2014, dedicarse uno a fortalecer la producción, tener cadenas de valor agregado, promover la innovación, financiar realmente proyectos de cadenas productivas innovadoras, ver cómo insertar a Colombia en las cadenas globales de valor. Pero es que aquí lamentablemente el otro pretexto ha sido la paz. Entonces, en el nombre de la paz hemos desmantelado la agroindustria, las manufacturas, la producción, y en el nombre de la paz hemos abandonado la justicia, hemos abandonado la seguridad, todo con el pretexto de la paz. Eso tampoco es bueno para Colombia. ¿Queremos una paz? Sí, pero una paz de verdad. Una paz con instituciones y con un Estado fuerte que nos garantice seguridad, que nos garantice justicia, que nos garantice desarrollo económico, educación, empleo, mejores condiciones de vida. ¿Cómo queremos que haya seguridad en Colombia con un campo desmantelado, con una producción agrícola en esta precariedad en que la tenemos hoy? Si es que el conflicto de Colombia empezó en el campo y termina en el campo, con un campesino abandonado y viviendo en la miseria. No hay posibilidad de acabar el narcotráfico, y si no acabamos el narcotráfico tampoco el conflicto, porque es que este grupo terrorista de las FARC, esto va mutando. Entonces ahora los ELN están comprando pues de alguna manera franquicia y van mutándose y uniéndose con las FARC y las BACRINES, y todo eso es lo mismo. Mientras haya pobreza en el campo hay narcotráfico, y mientras haya narcotráfico tristemente sigue el conflicto, y es imperdonable haber abandonado el sector productivo colombiano a su suerte. Se habla que si hay paz, si se firma un tratado y un post-conflicto, podrían llegar más inversionistas extranjeros a apalancar las empresas. Eso no es cierto. Aquí llegó mucha inversión extranjera y también nacional, tan pronto mejoramos la seguridad. Yo recuerdo en el año 2002-2003 que fui la ministra de Defensa del presidente Uribe,
Vimos cómo tan pronto empezamos a enfrentar realmente las pescas milagrosas de las FARC, cuando recuperamos la seguridad en las carreteras, tantas cosas, empezó a llegar la inversión sin mayor dificultad. Pero ahora vemos nosotros que se está yendo mucha inversión colombiana y mucha inversión extranjera que estaba en el país. ¿Cuántas multinacionales se han cerrado en Colombia, por Dios, en los últimos 4 años? Esas son empresas que no volverán jamás a Colombia. Piense usted, Adams, Bayer, Icollantas, tanta empresa, bancos, por Dios, estos son empresas que por más que les digan ahora que firmaron con las FARC, la confianza en el país está hoy deteriorada, sobre todo porque también los indicadores económicos se han deteriorado. Doctora Marta Lucía, ¿usted cree que nosotros de pronto, Dios no lo quiera, podríamos estarnos acercando casi que al modelo de Venezuela? Sería una tragedia y yo créame que todas las noches lo pienso. ¿Cómo puedo realmente ser constructiva? ¿Cómo apoyar uno realmente lo que sirva de un proceso de negociación, pero mantenerse uno firme en estas críticas que hemos venido haciendo? Porque es que este es un gobierno en donde lamentablemente cuando hay alguien que critica, entonces dice, es que son los amigos de la guerra. No, aquí no hay ningún amigo de la guerra. Pero lo cierto es que en la medida en que se debilite el Estado, en que las FARC sientan que ellos pasaron por encima de la Constitución, de la ley nacional, de la ley internacional, que todos sus crímenes de guerra y de lesa humanidad quedaron en la impunidad, en esa medida el riesgo de que se repita todo esto en Colombia es un riesgo enorme. Y el riesgo de volvernos un Estado fallido pues también obviamente puede ser muy grande. Yo veía con mucha preocupación como el doctor Jaime Arrula, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, decía hoy en el periódico que Colombia está en el proceso de reconocer casi que es un Estado fallido, porque es que esta justicia que se le va a aplicar a las FARC no es justicia, es impunidad. Entonces, si tenemos ese espejo de Venezuela aquí al lado, lleno de arbitrariedad, de pobreza, el desmantelamiento de toda una riqueza económica que había en Venezuela, la dictadura que hay hoy en Venezuela, la falta de libertades, la falta de oportunidades y esperanzas para los venezolanos, ese espejo que tenemos al lado tiene que servirnos para saber que en Colombia tenemos que evitarlo a como dé lugar. Y por eso hay tanta gente como yo que trabajamos por Colombia, convencidos de que aquí hay muchas cosas que hacer simultáneamente, fortalecer la institucionalidad y al mismo tiempo desde abajo fortalecer al ciudadano. Decirle, aquí tenemos que ser capaces, prepararnos, trabajar, luchárnosla, salir adelante, guerreándola, con méritos, con esfuerzos, pero defendiendo el país de nuestros hijos y de nuestros nietos. Doctora, muchísimas gracias por haber estado en el mundo empresarial y la invitación a los empresarios santanderianos, a las mujeres empresarias santanderianas para que sigan trabajando. No, pues yo a todos los empresarios santanderianos con el afecto de siempre, que me vieron mucho acá como ministra de Comercio Exterior, de Defensa, decirles, aquí no podemos nosotros bajar la guardia. Sin duda Santander es un departamento con un gran potencial en industrias de servicios, pero aquí vemos por ejemplo que la mayor parte del crecimiento del Producto Interno Bruto está focalizado hoy en el sector financiero, servicios de comercio, todo eso es importante, pero yo quisiera ver mucho más esos servicios médicos, todos esos servicios que son valor agregado. Santander ya tiene eso, tenemos que aumentarlo mucho más, tener mucho más servicios de tecnología, de consultoría, de innovación, ojalá parques industriales y parques tecnológicos acá en Santander, tener muchas más empresas que recuperen de alguna manera ese potencial en el sector de la industria, la moda y el vestido, solo que ya no podemos hacer maquila otra vez, hay que conectarnos entonces con diseño, con valor agregado. Tanto empresario en el sector de la industria de alimentos, hablábamos del sector avícola, aquí tenemos que recuperar todo ese potencial de Santander y mucho más, porque tenemos hoy que mirar es la tecnología, los sectores nuevos, la investigación, las universidades, acá hay universidades maravillosas, la Universidad Industrial de Santander, por Dios, es fuera de serie, la Bolivariana, tantas, la Pontificia. Entonces tenemos que ver qué se está haciendo en materia de investigación, nuevos materiales, cuántos ingenieros necesitamos acá en Santander para poder de verdad sacar adelante este departamento con conocimiento, que es lo que le sobra a este pueblo santanderiano, inteligencia, talento es lo que sobra aquí. Doctora, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y hasta aquí Mundo Empresarial, el programa que presenta de manera sencilla lo que parece complejo. Nos vemos dentro de 8 días con nuevas historias y por supuesto lo que le interesa a los empresarios colombianos y santandereanos. Que estén muy bien.